Bueno, lo primero que quiero plasmar, y casi empezaría por el final, por unas conclusiones, quiero que sobre todo entendáis pues unos mensajes clave, tres mensajes clave de la sesión de hoy, ¿no? Y sobre la que va a pivotar un poco toda la presentación. Son tres aspectos que nosotros consideramos que son vitales que conozcáis y que los tengáis en mente pues para todo ese desarrollo. Porque una comunidad energética, pues vamos a ver que es un proyecto complejo, que integra distintas tecnologías, pero que también en el que encajan, ¿no? digamos, distintos servicios y distintas oportunidades que se pueden explotar y que nos brinda el sistema eléctrico, ¿no? Tal y como está configurado hoy en día. El primer mensaje clave que lanzaría es que la comunidad energética puede, y no solo puede, sino que debe ser una parte activa en la cadena de valor del sector eléctrico, ¿no? Vamos a ver que es importante entender cómo funciona esta cadena de valor y si no la entendemos, pues es importante buscar a alguien que os acompañe, ¿no? Y que lo conozca, porque de lo contrario, pues vamos a estar dejando escapar oportunidades, ¿no? Oportunidades no solo de ahorro energético, sino también de optimizar económicamente pues, los activos de la comunidad. El segundo mensaje clave, y este es muy importante también, porque este es un fallo bastante recurrente en lo que hemos visto pues de comunidades que no han llegado, digamos, a buen puerto, es tener la idea de que esto no es solamente un proyecto de construcción, ni es solamente un proyecto de fotovoltaica y de poner placas. Es decir, eso es un error muy común, el pensar que una comunidad energética es simplemente este tipo de actuación. No es solo esto, sino que de hecho esto es solamente una parte pequeña y digamos que lo más sencillo, ¿no? de hacer. Pero a nivel tecnológico, pues una comunidad energética tiene que abarcar muchas más cosas. Y sobre todo hay que entender y tener bien claro que es un modelo de gestión energética colectiva. Es decir, no estamos hablando de instalaciones, no estamos hablando de equipos, sino sobre todo estamos hablando de cómo gestionar la energía. Y para hacer esa gestión, pues evidentemente el tercer mensaje clave es que necesitamos contar con la digitalización, ¿no? La digitalización es un pilar fundamental. Estamos en el año 2025 y yo creo que ya todos asumimos pues, que estamos no solo en la era digital y en la era del dato, sino que ya está, pues bueno, la tecnología siempre avanza más rápido que la legislación, ¿no? Y eso pues también es una oportunidad y en ciertos campos, como el campo energético, pues es una ventaja. Evidentemente no podemos hacer una gestión de la comunidad energética pues, de un modo manual. Es decir, necesitamos pues, basarnos en estas herramientas digitales y que sobre todo que estas herramientas que nos permita tomar decisiones y que estas decisiones sean inteligentes. Vuelvo a insistir en aprovechar todos los servicios y todas las oportunidades que brinda el sistema eléctrico. ¿Vale? Aquí en esto, profundizando un poco más en esa cadena de valor del sector eléctrico, pues bueno, en esta imagen se representa esa cadena de valor, ¿no? Que además tradicionalmente, y esto ha cambiado, y ha cambiado por suerte pues para todos los agentes, ¿no? Y todos los actores que estamos interesados en esta transición energética, pues tradicionalmente, como ya os ha explicado José en jornadas anteriores, pues bueno, es una red que la generación estaba centralizada, que se había muchas pérdidas en el sistema y que además era una red y una cadena de valor lineal, ¿no? Y dominada pues, por los grandes actores, ¿no? Del sector energético. Sin embargo, el modelo está cambiando y ahora se permite que los consumidores ya no solamente sean unos agentes pasivos que reciben una factura y una factura que además no les da valor, no les da información, no les permite, incluido, vamos, evidentemente todos somos consumidores, ¿no? Yo también, pero la factura pues no nos aporta nada, en realidad, salvo pues un coste, ¿vale? Y ahora ya pues los consumidores podemos pasar a ser agentes activos, ¿no? En el sistema eléctrico. Pues bueno, a nivel de generación, pues a nivel de cadena de valor, perdón, pues se divide en generación, en transporte, en distribución y comercialización. Los grandes generadores pues venden su energía en el mercado mayorista, a lo MIE, y la electricidad pues se transporta a través de la red de transporte en alta tensión y esto es operado exclusivamente por red eléctrica, ¿no? Luego ya esta energía se distribuye
a los que son los consumidores, a las subestaciones, mediante las empresas distribuidoras, que se reparten esa distribución pues, por áreas geográficas. ¿Vale? Y ya por último, pues las comercializadoras, el rol que desempeñan es básicamente el de vender la energía a los consumidores, ¿vale? Que estos consumidores que decíamos que hasta ahora eran meros receptores de electricidad. ¿Cómo cambia un poco el modelo? ¿Y qué nos permite, ¿no? ¿Y qué ventajas puede dar las comunidades energéticas? Pues básicamente que ya dejamos ese rol de consumidor pasivo y nos vamos a un rol de consumidor activo y de agente activo. Porque una comunidad energética pues va a poder generar, va a poder almacenar, va a poder incluso vender su energía, va a poder participar en mercados, en servicios de ajuste, en distintos mercados eléctricos si se implementan ciertas tecnologías, ¿no? Especialmente el almacenamiento. ¿Vale? Y todo eso, evidentemente, pues, como sabéis, el sector eléctrico es un sector muy regulado. Está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es un poco, pues, digamos, el que revisa, ¿no? Que todo está bien, el regulador. Y las comunidades energéticas, pues, para poder hacer todos estos servicios, pues, o bien tienen que cumplir una serie de condiciones administrativas, darse de alta como productor, por ejemplo, o bien lo puede hacer pues vía socios tecnológicos o vía pues, compañías que les pueden ayudar en ese proceso. ¿Vale? Ahí, pues evidentemente, la experiencia de un socio tecnológico pues es importante, ¿no? Porque es importante porque hay empresas y hay socios que pueden tener o que ya tienen la interlocución directa con distintos agentes, tanto con Red Eléctrica como con la CNMC o el OMIE, porque conocen, ¿no? los mercados y conocen las oportunidades que hay y conocen cómo optimizar la participación de la comunidad. Y también pues porque ya pueden gestionar la digitalización y la automatización. Una automatización para que la comunidad energética opere sin barreras técnicas. Vale, pues en cualquier momento, como ha comentado José, si tenéis alguna duda, abrís el micrófono e interrumpís, ¿vale? Bueno, el segundo mensaje clave que hablábamos era incidir en que no es solamente un proyecto de construcción ni es un proyecto solamente de fotovoltaica. Ni siquiera, y esto es un error común en el sentido de que, bueno, el concepto de comunidad energética relativamente es tan amplio que, bueno, una simple instalación de autoconsumo colectivo pues se considera muchas veces una comunidad energética. Pero nuestro enfoque y el enfoque que tiene la Unión Europea pues es bastante distinto, ¿no? Y bastante más amplio, como bien sabéis. Una comunidad energética, como he comentado, pues no solamente un proyecto de construcción, sí que es verdad que es un proyecto muy intensivo en CAPEX, ¿no? Y en inversión. Es un modelo completamente distinto de gestión energética. Es un modelo de gestión energética avanzada, inteligente y que cambia el rol de los consumidores y que nos abre nuevas oportunidades de mercado. Esta tabla lo que recoge es alguna de las diferencias clave que hay respecto a una comunidad energética renovable con respecto a un proyecto solar convencional o a una comunidad solar que ahí pues juegan un poco con el nombre, pero que no deja de ser un proyecto solar. Y me centro un poco en la parte de autoconsumo porque es lo que en la mayoría de los sitios pues ya se ha empezado a hacer alguna instalación, ¿vale? Pero evidentemente pues ya sabemos que abarca más campos. Básicamente estas diferencias pues se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? En dar respuesta, las principales diferencias es en cómo se gestiona la energía, por un lado, y por otro lado, pues cómo se controla la toma de decisiones. Por una parte, un proveedor de energía solar, digamos que solamente vende kilovatios hora y, sin embargo, una comunidad energética pues va a gestionar y va a optimizar esa energía. No solamente consiste en generar, sino que consiste también en participar activamente en el mercado y en otros servicios, en vender excedentes en mercados eléctricos, en agregar demanda, en vender servicios a la red. Una comunidad energética, para que entendáis, puede actuar como un agregador de demanda. Esa figura ya está vigente y va a permitir que se agrupen los consumos de toda la comunidad
pues para negociar mejores precios, acceder a mercados de flexibilidad que sin hacer nada, digamos, salvo por poner a disposición de la red tus activos, pues te pueden generar ingresos adicionales. Y entonces eso, pues como entenderéis, es muy interesante, ¿no? Y es muy interesante que conozcáis que esa opción existe, porque eso a la hora de plasmar también el modelo financiero, pues tiene su impacto, ¿no? en la viabilidad. ¿Vale? Y el segundo grande bloque de diferencias, pues como os comentaba, está en el control, en la toma de decisiones y en los beneficios económicos. De un proyecto solar, pues el consumidor depende de la empresa para la gestión, mientras que en una comunidad energética la comunidad controla la energía. Podéis decidir cómo reinvertir esos beneficios que vienen de esos servicios, pues por ejemplo, dedicándole una parte de reinvirtiendo esa energía, digamos, en consumidores vulnerables, en hacer proyectos sociales, en mejorar infraestructuras, en invertir en movilidad, en otra serie de activos, ¿no? Entonces, como conclusión, pues sobre todo eso, ¿no? Una comunidad energética no es un simple proyecto solar. Es decir, y además ahí es una cosa que nosotros lo hemos vivido, ¿no? En proyectos y además en municipios pequeños, que evidentemente, pues claro, el que tiene más conocimiento en ese municipio, pues quizás sea el instalador. Pero el instalador es una parte importante, evidentemente, pero es una parte pequeña del proyecto global. Entonces está bien apoyarnos en el instalador, pero también hay que pensar que hay muchas más, el campo de mira tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Y que la clave sobre todo está en la gestión. La clave no está en generar, sino que la clave está en gestionar esa energía. Y además la tenemos que gestionar pues durante 25 años. El tercer mensaje clave, que es en el que también quiero que os lo llevéis claro, es que, claro, estamos hablando de muchos agentes, estamos hablando de mucha burocracia, mucha administración, estamos hablando de mucha tecnología también y de distintos equipos, de integrar distintas soluciones. Y esto, pues la única forma de gestionarlo y, digamos, de no morir en el intento, pues es a través de la digitalización, ¿no? Entonces, es un proyecto de alta complejidad. ¿Y por qué una comunidad energética debe ser digital? Pues básicamente pues porque se trata de una microred compleja, ¿no? Vamos a combinar distintas fuentes de generación, vamos a combinar distintos equipos y cada equipo va a tener su app, pues como ya conoceréis, si os montáis una instalación fotovoltaica, pues bueno, o una bomba de calor o lo que sea, pues cada fabricante tiene su app para monitorizar, ¿no? ese activo. Pues al final, evidentemente, no podemos gestionar con una energética accediendo a 15 plataformas distintas, primero, porque es inviable, nos volveríamos locos, y segundo, pues porque el cruzar es la información de esas 15 aplicaciones, eso sí que es lo que aportaría valor, ¿no? Esa interoperabilidad que se llama. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, también como una pista obvia también de cara a si empezáis a hacer instalaciones o algunos ya habéis empezado en ese proceso y estáis ya pensando en aterrizar alguna instalación, pues bueno, como recomendación hay que tratar también en la medida de posible de simplificar y de unificar, ¿no? Los equipos que se van a instalar, porque eso evidentemente pues, va a impactar en costes de setting, pues para integrar esos equipos, en costes de mantenimiento, etcétera. Es una cosa obvia, pero que luego nosotros nos hemos encontrado por nuestra experiencia, pues bueno, instalaciones igual 3 instalaciones pequeñas y cada una con un inversor distinto. Pues eso evidentemente pues no sería lo idóneo. ¿Vale? También es muy importante la digitalización pues para tomar decisiones, ¿no? Además, tomar decisiones basadas en datos. Es decir, la comunidad energética, lo idóneo, y la tecnología a día de hoy lo permite, porque esto ya se puede hacer, ¿no? Y se hace, de hecho, es optimizar en cada momento qué hacer con la energía. Deberíais saber cuánto consumir, cuánto almacenar, cuándo vender los excedentes, cómo reducir costes gestionando la demanda, pues en base a previsiones meteorológicas, en base a predicciones de producción. La idea es que la comunidad energética debería ser capaz de anticipar
¿no? Para poder activar pues, almacenamientos o poder activar servicios que permitan que esa gestión de la energía sea perfecta. ¿Vale? Y sobre todo que case muy bien pues, la generación con la demanda, porque obvia decir pues, porque la parte de energía no es una parte instantánea, es decir, tiene que ser en ese mismo instante cuando case la generación con la demanda, no con vistas a una hora ni a un día, ¿no? Evidentemente. Y bueno, y aquí en esta diapositiva, pues lo que también plasmo es un pequeño checklist, ¿no? Que al final pues como comunidad energética, pues que deberíais de considerar desde mi punto de vista a la hora de seleccionar, ¿no? Porque con qué plataforma o con qué modelo digital queréis trabajar, porque nosotros evidentemente, pues yo veo muchas plataformas y hay algunas pues que completan el checklist, no muchas, la verdad, y otras pues que completan solamente ciertas partes, ¿no? Es decir, hay plataformas que sirven solamente, digamos, para la gestión administrativa, otra para la gestión de energía. Entonces, yo creo que a nivel de vosotros como gestores, ¿no? Y como parte activa de esa comunidad energética, pues lo que necesitamos es una plataforma pues que abarque todo, ¿no? Una plataforma horizontal que abarque todos los servicios. Entonces estaría bien que respondiera pues estas preguntas, ¿no? Que nos permita hacer la monitorización en tiempo real, optimizar recursos, hacer la interoperabilidad, que nos dé gestión, ¿no? Que nos dé unos avisos si algo no funciona, que nos dé alarmas, notificaciones, que nos permita esa gobernanza. Pues bueno, la idea es que os debería dar respuesta a todo para haceros toda esta gestión mucho más sencilla. ¿Vale? Una vez lanzados estos 3 mensajes clave, ahora vamos a ver cuál es la visión de la comunidad energética, qué necesidades tiene, qué objetivos, y con esos, digamos, condicionantes de partida, con esos requisitos de partida, pues vamos a ver cómo se puede aterrizar en un proyecto viable, manteniendo la visión que tenéis cada uno de vuestra comunidad energética como el eje en el que desarrollar pues, todo el modelo de diseño y de operación, ¿no? de la microred inteligente. Entonces, por un lado, pues lo que vemos aquí es la visión que tiene la Unión Europea sobre cómo deberían ser las redes inteligentes del futuro. Es decir, esta foto está sacada de un informe de la Unión Europea, ¿vale? En el que pues, lo que se muestra es un ecosistema pues, perfectamente equilibrado, muy ideal, ¿no? Donde la generación es toda renovable, almacenamiento, apuestan mucho, evidentemente, por la electrificación y por la digitalización, ¿no? Para que al final todo trabaje en conjunto pues, de una manera armoniosa y para crear un sistema energético autosuficiente y sostenible. Esta visión pues no difiere mucho, digamos, ¿no? de la visión que seguro que tenemos todos nosotros. Pero evidentemente, pues esta imagen tan idílica, pues hay veces que se puede tornar, ¿no? en una imagen bastante más gris cuando ya vamos al detalle y a la casuística de cada territorio, ¿no? Entonces, cada comunidad energética es distinta. Eso lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido, hablo desde el punto de vista de más inteligencia al menos. Sabes pues que cada comunidad energética que es distinta. Y una de las preguntas más comunes es, oye, si yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Como si hubiese ya un estándar o un modelo prefijado para decir, pues hay que poner esta cantidad de fotovoltaica, este almacenamiento. Eso no es así, ¿no? Es decir, cada comunidad energética requiere un estudio individualizado. Generalmente nace con un propósito común que es impulsar la transición energética local y generar beneficios sociales, ambientales y económicos para los participantes. Sin embargo, aunque los objetivos generales pues, son más o menos similares o comunes, cada comunidad energética después tiene unas características y unas necesidades únicas. Y eso es lo que hace que el modelo de desarrollo y de operación sea único también. ¿Vale? Los objetivos son similares y además están vinculados pues, bueno, pues al ahorro y a la optimización de costes,
a maximizar el autoconsumo compartido para reducir la factura eléctrica. Evidentemente queremos hacer todo esto también para que nos toque el bolsillo, ¿no? Si no, quizá no estaríamos tan interesados en este modelo de gestión energética. Queremos mejorar la eficiencia energética, queremos usar tecnologías inteligentes, queremos lograr autonomía y empoderarnos energéticamente a nivel de ciudadano. Queremos reducir la dependencia de la volatilidad del mercado, fomentar la autogestión. Bueno, queremos integrar generación renovable, reducir emisiones, pues todos esos objetivos, pues yo creo que los tenéis todos vosotros, ¿no? Y eso es una cosa común a todas las comunidades. Sin embargo, si nos metemos en la parte de necesidades, esto ya es mucho más interesante y es un poco, yo creo, el punto de partida que habría que tener a nivel de desarrollo, ¿no? Porque aquí es donde hay que empezar ya a diseñar, al menos cualitativamente, pues cuál es la solución que queremos implementar y sobre la que debemos trabajar. Entonces, aquí, pues necesidades, pues vuelvo a insistir, cada municipio o cada sitio, pues unas distintas, ¿vale? Uy, se me ha ido la presentación. ¿Vale? En cuanto a ubicación geográfica, pues evidentemente no es lo mismo una zona rural aislada que un polígono industrial o que un barrio urbano, ¿no? Incluso a nivel de recursos, pues habrá zonas que quizá el recurso eólico, pues, o la mini eólica sea más interesante y otro, o sea, está claro que en todos los lados la fotovoltaica va a ser interesante, ¿vale? Y el almacenamiento, que veremos luego. Es decir, esas dos tecnologías, pues van a ser interesantes en cualquier zona. Pero bueno, habrá zonas que cuenten pues con posibilidad de hacer redes térmicas o otro tipo de actuaciones, ¿no? ¿Vale? También la parte ya más a nivel local, ¿no? De urbanismo y de afecciones. Es decir, ver si hay restricciones para instalar renovables. Ver si, por ejemplo, si es un núcleo, si el municipio el centro es histórico, pues seguramente no se pueda instalar fotovoltaica. Pues bueno, la comunidad energética lo que nos brinda, ¿no? Es la oportunidad de poder hacer que esos vecinos que tienen además el privilegio, ¿no? de vivir en esas zonas históricas, pues que también puedan formar parte de un sistema de gestión de energía renovable. ¿Vale? Ver si existen pues, protecciones ambientales, si existen normativas urbanísticas que afectan la implantación de instalaciones, si existen afecciones, por ejemplo, en uno de los proyectos, pues teníamos una afección con una confederación hidrográfica. Entonces, eso es más difícil de gestionar porque al final es un paso más y es más tiempo, ¿no? que lleva. Entonces, bueno, pues ahí cada uno tendrá sus necesidades. Evidentemente, la capacidad financiera, pues el nivel de inversión que pueda asumir la comunidad, si es necesario buscar financiación, pero bueno, eso ya no es un tema técnico, ¿no? Y luego también es importante porque cada uno va a tener unos servicios a ofrecer distintos y una situación energética también distinta. Es decir, habrá comunidades energéticas que quieran participar en esos servicios de flexibilidad en mercados. Habrá otros que quieran ofrecer servicios de movilidad, de montar una infraestructura de bicicletas eléctricas. Es decir, ahí cada uno pues tendrá una distinta visión. Y también la situación energética, pues es importante, ¿no? Y va muy vinculada también a esa ubicación geográfica. Es decir, saber pues, qué condicionantes tiene actualmente la comunidad, dónde se localiza, ¿no? La demanda eléctrica o dónde se localiza la demanda térmica. Pues, por ejemplo, en Begonte, que es un proyecto, la comunidad energética más grande que hemos hecho, que está en Galicia, pues por la tipología de municipio en Galicia, pues para que sea la idea, Begonte la forman 19 parroquias, o 19 que llaman ahí, o 19 pedanías, ¿vale? Y tiene una superficie de 125 kilómetros cuadrados, para que os hagáis la idea. Sin embargo, el 90% de la demanda que tienen proviene de un bombeo brutal, evidentemente, que tiene que abastecer agua a toda esa superficie y que tiene un consumo de 1 giga al año. Entonces, claro, pues cubiertas, pues puede haber muchas y terrenos puede haber muchos,
pero al final, ya lo veremos luego también por la limitación del autoconsumo, pues que hay que localizar, ¿no? Hay que centralizar, digamos, un poco esa generación. Y todo eso pues viene como consecuencia pues, de la situación particular de cada municipio, de la casuística que tengáis. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez definidos los objetivos, una vez se han puesto sobre la mesa, ¿no?, las necesidades y las restricciones que puede haber, pues con eso ya se puede empezar a trabajar en el modelo de desarrollo y de operación, donde una comunidad energética pues no es solamente poner el activo de generación, sino que, como ya he explicado, pues es operarlo, es gestionarlo, es mantenerlo, es optimizar esa inversión que haga la comunidad. Y aquí es donde pues, principalmente entra en juego pues, esa figura del socio tecnológico, ¿no?, para que se acompañe. ¿Vale? Ya por último, pues una vez ya, insisto, hemos fijado objetivos, necesidades y restricciones, nos vamos a lo que es el diseño, ¿no?, de la comunidad energética. Además, este proceso de diseño es un proceso que no es lineal y que no es sencillo. Requiere una metodología estructurada para garantizar que la solución final que vayamos a plasmar, que sea eficiente, que sea escalable, esto es muy importante, que sea escalable y que económicamente pues, sea viable. Aquí en esta diapositiva se muestra un poco las 5 fases principales digamos, de desarrollo, de diseño, del modelo de desarrollo. Y como veis, pues también hay una serie de iteraciones y de ajustes que se hacen a medida que se avanza el proceso. Nosotros, con las comunidades energéticas que estamos trabajando, pues para que os hagáis la idea, yo creo que de media pues estarán modificando pues, más de 15 veces pues la topología inicial, ¿no? ¿Sabes? Pues porque pues hay variación de gente interesada que se apunta, gente que pierde el interés, restricciones que hablábamos antes o afecciones que nos permiten o que nos obligan a tener que modificar y a estar pues de una forma bastante dinámica y una comunicación bastante directa con vosotros, pues a ir definiendo, ¿no?, finalmente el proyecto. Bueno, el primer paso pues es lo que hemos visto antes, analizar los requisitos del proyecto. El siguiente paso es definir con vosotros, y ahí vosotros sois actores fundamentales y principales, la topología inicial cualitativa, es decir, definir ese primer esquema, digamos, conceptual de lo que queremos. Si vamos a responder yo qué sé, vamos a optar por generación distribuida o vamos a centralizar todo en un terreno que tenemos. Vamos a poner almacenamiento, de qué tipo, de qué capacidad, cómo vamos a conectar a los consumidores, vamos a incluir aspectos de movilidad, vamos a actuar sobre instalaciones térmicas. Pues todo ese esquema conceptual, eso es principalmente parte de vosotros. La tercera fase sería hacer el balance y dimensionamiento del sistema. Aquí ya es donde entraría en juego, digamos, el rol del socio tecnológico, donde ya se empiezan a cuantificar las necesidades energéticas y a definir la capacidad de generación. Es decir, ya vosotros tenéis claro, en conjunto, ¿no?, pues un poco las tecnologías que se van a aplicar y ya pues lo que hay que empezar es hacer un balance de energía pues para ver cuál es el equilibrio y cuál es lo ideal. Cuál es lo ideal entre lo económico y la sostenibilidad, digamos, ¿no?, y el ahorro. Una vez hecho ese balance, la cosa no termina ahí. Hay que ver la robustez, ¿no?, de ese diseño. Es decir, esto es muy importante y esto es un paso que generalmente no se estudia. Hay que evaluar la fiabilidad, ¿no?, que va a tener el sistema ante diferentes escenarios. Es decir, aquí es muy importante la conectividad, ¿vale? Porque al final, para gestionar todo bien, pues evidentemente todo tiene que estar conectado y nuestra experiencia es pues que en entornos rurales muchas veces la conectividad es peor que en otros entornos. Y entonces ahí es muy importante porque si no, al final lo que se tendría pues sería una comunidad energética con una serie de instalaciones, pero digamos lo que no tenemos instalaciones tontas, ¿no?, en el sentido de que no podemos hacer nada con ellas, no se pueden optimizar.
Entonces, bueno, pues para este análisis de robustez, pues además ya estamos empezando a trabajar también con gemelos digitales que nos permiten ver cómo responder al sistema, cómo va a responder el sistema en días, por ejemplo, de baja generación o en días que haya un pico de consumo por el motivo que sea, ¿no? Y ya el último paso de diseño ya sería pues ya definir y detallar concretamente cuáles van a ser los componentes y cuál va a ser el diseño final, cuáles van a ser los elementos del sistema, ¿no? Y entonces aquí ya es donde empezaríamos a incurrir ya en unos costes más grandes, porque ahí nos iríamos a, pues a proyectos de ingeniería, ¿no? No costes más grandes, pero bueno, ya empezamos a incurrir en costes, ¿no? De desarrollo y de hacer una ingeniería de detalle. Aquí ya en esta fase final pues se seleccionan los equipos para cada tecnología, pues qué panel, qué batería, qué inversor, qué medidor, cómo se va a hacer la integración de esos sistemas, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues vuelvo a insistir, todo esto es un proceso muy dinámico y que requiere de mucho feedback, ¿vale? Por parte de la comunidad y también pues por muchas iteraciones, ¿no? En el proceso. No es un proceso para nada estático. ¿Vale? Cada fase lo suyo es que requiera pues, revisiones y mejoras. Es decir, como os comentaba, ¿no? Encontraremos afecciones y tendremos que cambiar un poco el paso o esa visión. Y lo que sí que un mensaje importante también que lanzaros, ¿no? Es que el éxito de la comunidad energética va a depender muy mucho de que esta fase de diseño se haga de una forma bien estructurada, que se haga de una forma flexible, que nos permita bueno, pues cambiar, ¿no? el paso y sobre todo que se haga con una visión pues más a largo plazo, ¿vale? Para que poder maximizar un poco toda la eficiencia y poder asegurar, ¿no? La sostenibilidad del modelo. Vale, ahora viene un bloque de marco regulatorio. Ahí ya sé que hicisteis una jornada pura de regulación. Entonces, simplemente me voy a centrar en algunos aspectos del Real Decreto 244, que es el Real Decreto de Autoconsumo. ¿Vale? Y sobre todo por luego darle un poco, porque también tiene en cierto modo y evidentemente pues vinculación con el desarrollo del modelo técnico, ¿no? Y tecnológico de la microred. Entonces, antes de hablar de cómo diseñar y gestionar una comunidad energética, hay que entender cuál es el marco legal que lo regula. Y aquí entra en juego, pues, tanto la Ley 24 de 2013 del sector eléctrico, como sobre todo el Real Decreto 244 de autoconsumo, en el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas. Un poco lo que vamos a ver van a ser las modalidades, los roles y las figuras, ¿vale? Coeficientes de reparto, que este es un aspecto importante y diferencial, las distancias y la tramitación y legalización, ¿vale? En cuanto a las modalidades de autoconsumo, el Real Decreto 244 establece diferentes modalidades de autoconsumo y entenderlas bien pues es importante también para diseñar esa comunidad energética y adaptarla evidentemente a la normativa. Bueno, en función del número de usuarios, pues ya sabéis que el autoconsumo puede ser individual y colectivo. Evidentemente, una comunidad energética pues, se va a basar en autoconsumos colectivos y que hay, después, en función de la relación que tenga la instalación con la red de distribución, pues se va a dividir en instalaciones de autoconsumo sin excedentes, que a priori, a nivel de comunidad energética, pues no tienen cabida, yo no le veo cabida, al menos, ¿vale? Y de autoconsumo con excedentes, dentro de las cuales pues hay dos submodalidades, ¿vale? Una es con compensación simplificada. ¿Eso qué quiere decir? Que son los excedentes que se inyectan a la red se compensan económicamente en la factura, ¿vale? Pero no se recibe dinero, sino que solo un descuento. Quiero decir que al final llega un momento en el que se te compensa hasta que la factura se te queda a cero, por ejemplo, ¿no? Este modelo de compensación simplificada solo es aplicable si la potencia es menor de 100 kilovatios, la potencia de generación, y como decía, la compensación no puede ser mayor
al consumo del periodo de facturación, es decir, no van a generar un abono, ¿vale? Una de las ventajas que tiene es que no es necesario inscribirse como productor, ¿vale? Porque esto es un trámite que hace directamente la distribuidora. Y el segundo modelo que hay para el autoconsumo colectivo con excedentes, y es el modelo que permite aprovechar todos los servicios que os he estado comentando durante este tiempo que podemos hacer a nivel de comunidad energética interactuando con la red, ¿vale? Es el modelo sin compensación simplificada, ¿vale? Es un modelo en el que el excedente se vende, perdonad, a la red, ¿no? Se vende a la red al precio que la red o que OMIE fija para cada hora, ¿vale? Entonces, aquí sí que es un requisito, evidentemente, pues estar inscrito como productor en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica o bien asociarse con un agente productor, ¿no? Entonces, la principal ventaja que tiene de este modelo es que permite obtener esos ingresos por la energía vertida a la red. Es decir, al final, tanto por un lado la demanda como por otro lado la generación, pues veremos que es muy estacional, ¿sabes? No solamente a lo largo del año, sino que diariamente. Y entonces, pues vamos a identificar muchas oportunidades de optimizar las instalaciones que acometa la comunidad. ¿Vale? Pues bueno, pues como conclusión, simplemente, pues eso, decir que el autoconsumo colectivo con excedentes y sin compensación es la modalidad que nosotros entendemos clave para una comunidad energética local. Y aquí sí que hacer un apunte sobre estas modalidades que indicar, ¿no? Que todos los miembros asociados a una instalación de autoconsumo colectivo deben de tener la misma modalidad de autoconsumo. Es decir, cuando se piensa en una instalación de autoconsumo colectivo y se piensa en integrar pues a vecinos que quizá ya tengan su propia instalación fotovoltaica o algún edificio municipal, esa integración, más adelante veremos cómo se hace, pero uno de los requisitos que sí que hay que cumplir y que establece el Real Decreto es que todos tienen que estar en la misma modalidad. Es decir, no puede haber un asociado que esté en una modalidad de un autoconsumo sin excedentes, ¿vale? Y además la ley solo permite cambiar esa modalidad cada 4 meses. Vale. En cuanto a los roles y figuras, aquí no me quiero enrollar mucho. Simplemente, también porque es una pregunta bastante recurrente luego a la hora de llevar a cabo la comunidad y pues de firmar los papeles y todos los papeles de legalización y con industria y con la administración, indicar, ¿no? Las figuras que recoge el Real Decreto y la guía de autoconsumo del IDAE. Es decir, recoge, por un lado, quién es el titular de la instalación, que el titular es quien tiene registrada la planta de generación ante la distribuidora y, como se remarca ahí, pues en las instalaciones con excedentes el titular tiene que ser el sujeto productor, ¿vale? El productor asociado, como se indica aquí también en amarillo, pues en las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación, es decir, con venta red, es quien aparece como inscrito, es quien aparezca, perdonad, inscrito como productor en el RAIPRE y por tanto, el que realiza la venta a la red. Y el propietario de la instalación, en cualquier modalidad, es la persona física o jurídica diferente del consumidor y del productor. Es decir, ¿qué quiero plasmar con esto? En una instalación, si se hace una instalación de autoconsumo con venta a red, la comunidad energética es el propietario de la instalación, ¿vale? Siempre, o casi siempre, depende del modelo económico, pero bueno, la idea es que la comunidad energética sea la propietaria de la instalación, el productor asociado y titular tienen que ser la misma figura, ¿vale? O bien la comunidad energética si se da de alta como productor, o bien un productor, un representante de productores que hay disponibles. ¿Vale? Y otra de los aspectos... Hola, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Y me escuchas bien? Sí, perfecto.
Vale, mira, en el tema anterior hablabas del modelo simplificado, que podías tener una máxima producción nominal de 100 kilovatios. Y, por ejemplo, esa producción la tengo en dos instalaciones diferentes, en dos tejados diferentes. ¿Podría la comunidad energética tener dos instalaciones inferiores a 100 kilovatios y adscribirse al modelo simplificado? Sí, sí, sí. Sí, porque al final ese modelo simplificado es por cada instalación. De cada instalación tiene que ir asociado a un punto de suministro. Si tú tienes dos instalaciones, me imagino que cada una irá asociada a un punto de suministro diferente, pues entonces no habría ningún problema. No sé si te he Vale, gracias. respondido. Sí, Es sí, sí, decir, sí, claramente, gracias. ¿vale? Otra cosa es que lo tengas en dos tejados, pero que todo esté en el mismo punto de suministro. Imaginaros, ¿no? Nos ha pasado un colegio que tiene un pabellón, ¿sabes? Y únicamente tiene un punto de suministro. Entonces, ahí al final, a nivel de legalización y de autoconsumo, es toda la potencia que está asociada a ese punto de suministro. ¿Vale? Continúa, entiendo. Vale, nos habíamos quedado en los coeficientes de reparto. Y esto es muy importante y esto sí que es una forma, es decir, sí que aquí se establecen pues bastantes diferencias, ¿no? Sabéis que el Real Decreto pues establece que para el autoconsumo colectivo hay que fijar unos coeficientes de reparto. Los coeficientes de reparto pueden ser o fijos para todo el año, como se muestra en esta gráfica, pues se dice, oye, es para cada consumidor, pues se reparte a partes iguales o en base a la demanda total del año que tengan. Y entonces será fijo para cada hora durante todo el año o ahora también se permiten que sean fijos horarios. Es decir, que para cada una de la hora del año, para cada hora del año, pues se haga un reparto entre los distintos socios, ¿no? ¿Sabes? Este coeficiente de reparto fijo horario, pues evidentemente es una mejora, ¿no? Respecto al modelo fijo tradicional, pero aún así sigue presentando ciertas ineficiencias. Pero evidentemente representa una mejora porque pues al final los consumos, como decía antes, son muy estacionales. Es decir, imaginaros pues un colegio, pues evidentemente pues en verano pues no va a tener consumo o cuando sea periodo no lectivo no va a tener consumo y entonces estos coeficientes de reparto fijos y horarios pues nos va a permitir pues jugar con eso, ¿no? Pues decir, oye, al colegio aportarle más energía, un porcentaje de generación mayor, pues en esos periodos en los que sí que tiene demanda. Entonces, esto pues evidentemente es una mejora. Pero, sin embargo, ¿por qué digo que aún presenta ineficiencias? Pues porque al final siguen siendo coeficientes de reparto fijos. Veréis información y os hablarán de coeficientes dinámicos, pero en realidad coeficientes dinámicos, que yo sepa, hay muy, muy poca gente que realmente gestiona ese coeficiente dinámico. ¿Vale? Eh, ¿por qué es la diferencia principalmente entre el coeficiente dinámico real y un coeficiente fijo horario? Pues que el coeficiente dinámico lo que va a permitir es adaptarnos dinámicamente, valga la redundancia, ¿no? A los cambios de consumo. Es decir, imaginaros, ¿no? Con un coeficiente fijo, lo que hace la distribuidora es, vale, leo la generación, veo el porcentaje que me habéis asignado. ¿Qué ocurre si por el motivo que sea, ese día, porque son cosas que ocurren, pues se cambian los patrones de consumo y a ti te corresponden 2 kilovatios hora de la generación y no estás en tu casa y no consumes? Pues esa energía se inyecta a la red y se inyecta a la red, lo veremos luego, en un precio de hora solar que generalmente está muy bajo, ¿no? No lo puede aprovechar nadie más de la comunidad, porque aunque sea un reparto horario, es un reparto fijo y de ahí no nos mueve nadie. Sin embargo, con los coeficientes dinámicos,
sí que nos permite, digamos, gestionar esa energía a nivel global. No a nivel individual, sino a nivel global. De modo que todo lo que se genera pues se repercute al consumo que haya, independientemente de que a uno le correspondiera 5 y a otro 3, sino que la idea es que esa energía que se genera a nivel comunitario, pues que se queda a nivel comunitario, ¿no? ¿Vale? Otro aspecto. Tengo una pregunta. Sí. Sí. Vale, bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Esta distribución horaria tiene que ser equitativa al porcentaje de pertenencia a la comunidad energética o puede ser completamente arbitrario decidido por los socios? Eso es decidido por los socios. De hecho, esos coeficientes de reparto hay que mandarlos a la distribuidora firmados por cada uno de los que forman parte de esa instalación, digamos, de ese autoconsumo. Es decir, eso sois vosotros. Evidentemente hay herramientas, ¿no? Nosotros tenemos herramientas, pues oye, ¿cuál sería el reparto idóneo? Pues al final lo que buscamos es que la generación se aproveche al máximo, ¿vale? Por lo que decía, porque si no se aprovecha al máximo, pues al final la distribuidora lo considera una inyección a red, no lo considera, digamos, ahorro en la factura, ahorro como autoconsumo. Entonces, pues hay muchas empresas, nosotros mismos, ¿no? Evidentemente que podemos ayudar a definir esos coeficientes de reparto. Ahí lo suyo, evidentemente, es tratar de casarlo lo máximo posible con la demanda que tenga cada uno. ¿Vale? Pero es un tema de aprovechar la energía al máximo posible. Vale, y la otra pregunta es con respecto a lo que has dicho de los coeficientes dinámicos. ¿Legalmente es posible hacer lo de los coeficientes dinámicos? Me explico. O sea, ¿podemos decirle en tiempo real a la distribuidora qué porcentaje le queremos dar a cada socio? No. Es decir, a ver, te respondo, legalmente se puede hacer, ojo, ¿sabes? Legalmente se puede hacer, pero lo que no se puede es decir, a la distribuidora hay que mandar unos coeficientes de reparto fijos, o bien para todo el año o bien horarios. Tienen que ser fijos. Y ellos van a funcionar como os mencionaba, ¿no? Ellos van a medir la generación en cada hora, van a repartir esa generación a cada uno de los socios en base a su porcentaje, que la generación es mayor que el consumo, ese excedente se vierte a la red, no lo aprovecha nadie, que la generación es menor que el consumo, pues lo autoconsumido, ¿no? ¿Vale? Así es como funciona. Con eso la distribuidora, con ese cálculo, se lo pasa a la comercializadora, ¿vale? Porque las lecturas de los generadores no las hace la comercializadora, sino la distribuidora. Entonces, la distribuidora le envía esas lecturas a la comercializadora y le dice, oye, comercializadora, a uno de estos clientes le tienes que facturar este consumo de red, ¿sabes? Y el resto, pues es autoconsumo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí entra el papel de la comercializadora y la ventaja, ¿no? De que si la comercia energética se realiza bajo una misma comercializadora, la comercializadora, al tener todos los socios, sí que puede internamente ajustar esa facturación, ¿vale? Para hacer esa gestión dinámica real, ¿vale? Para que no se aproveche, es decir, para que se aproveche, digamos. Pero tened en cuenta que la distribuidora, el consumo de red que tengáis vosotros, lo pasa a la comercializadora con unos peajes, con unos accesos. Aquí ya nos metemos un poco en profundidad, en profundizar y en uno de los, pues bueno, de los valores añadidos, ¿no? que tiene el modelo de más inteligencia. Pues somos comercializadora, la verdad, y como sabéis, y podemos hacer esa gestión de que esa energía realmente se haga un coeficiente dinámico. De hecho, es lo que estamos haciendo en las comunidades energéticas nuestras. ¿Vale? Ahí, si cada uno es de una comercializadora, ¿vale? Pues esos coeficientes dinámicos no los vais a poder hacer nunca. ¿Vale? No vais a poder hacer nunca porque cada comercializadora os va a pasar lo que le diga la distribuidora y va a ser en base al coeficiente de reparto fijo. ¿Vale? Es decir, ninguna comercializadora se va a querer, digamos, comer, ¿no? la factura que le pase distribución de
de peajes de acceso, ¿vale? Salvo que sea una única comercializadora y que tenga muy bien estudiado pues que no va a haber pérdidas, ¿no? Es decir, que esos pagos que se van a hacer, ¿no?, de consumo que se ha hecho de la red, pues se le pueda repercutir como consumo de la microred, ¿no?, en el modelo financiero. Es algo complejo, no sé si te ha aclarado algo o no, pero vamos, los coeficientes dinámicos se puede hacer si la comercializadora es única, básicamente. Vale, sí, entiendo que esto ya es a nivel de comercializadora. Bueno, hay muchas comercializadoras que ofrecen diferentes cosas, dependiendo si seas individual o colectivo, pero entiendo que esto se hace de forma virtual, de forma administrativa, ¿no? Claro, exacto. Esto es de forma virtual, porque el coeficiente de reparto, lo voy a incidir, el coeficiente de reparto que se manda a distribución y que tienen que firmar los asociados o los miembros de la comunidad, es un coeficiente de reparto fijo horario, ¿vale? Otra cosa es cómo se hace esa gestión de la energía, ¿no? A nivel interno, a nivel de comunidad. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues continuamos. El tema de las distancias, eso yo creo que también os lo comentaron en sesiones anteriores, entonces pues no me voy a enrollar mucho, ¿sabes? Prefiero ir avanzando. Simplemente, pues sabéis que si es suelo industrial son 2 metros desde el punto de generación, en ese radio de 2 kilómetros, perdonad, es donde pueden estar los puntos de consumo. Si es un terreno agrario, que en los pueblos pequeños puede ser en la mayoría de los casos, pues la limitación está simplemente en 500 metros, ¿vale? Salvo que todos los puntos de consumo estén conectados al mismo centro de transformación. Ahí aquellos municipios que tengan un único centro de transformación, pues se pueden olvidar de esta parte de las distancias, ¿vale? Porque todos podrían formar parte de la comunidad, o de esa instalación, mejor dicho. La comunidad puede formar parte independientemente. ¿Vale? Aquí en esta diapositiva simplemente pues es plasmar pues todo el proceso que hay para la tramitación y la legalización de las instalaciones. Este proceso de legalización es complejo, involucra a varios actores y implica trámites pues administrativos pues con distintos agentes, ¿no? Sin embargo, es importante conocer bien los pasos, no en profundidad, pero sí al menos tener esta visión que se muestra en la diapositiva, porque además eso nos va a permitir conocer los tiempos pues para que una instalación realmente se ponga en marcha y nos va a permitir evitar bloqueos o acelerar la puesta en marcha, ¿no? El proceso implica distintos organismos y entidades, como decía, la administración local y autonómica, pues permisos de obra, tramitación ambiental, si procede, la parte de legalización, pues la industria, parte de industria, ¿no?, de cada comunidad autónoma, pues tiene que emitir una autorización de reconocimiento de autoconsumo y esa parte autonómica, la verdad que, pues bueno, que los tiempos son muy largos, ¿eh? Es decir, nosotros, para que os hagáis la idea, hay instalaciones que desde que estaban ya instaladas hasta que han empezado a operar, pues han tardado 12 meses. O sea que, ¿sabes? Hay un cuello de botella ahí en la administración y de hecho ellos mismos nos dicen, hay mucho trabajo y pocos recursos, a menos de lo que nos dicen, y eso hace, pues bueno, eso es importante que lo conozcáis, porque esos tiempos largos, ¿no?, de respuesta, muchas veces si se desconoce, pues hay momentos, ¿no?, en el que la gente pues se desmotiva, ¿no? Es decir, y sobre todo pues se han hecho una inversión inicial. Es decir, conozco comunidades energéticas donde se pone una inversión inicial y claro, pues cuando pasa un año y medio y no está funcionando, no porque no se haya hecho nada, sino porque es el trámite y todo este proceso de tramitación y legalización, creedme que es muy tedioso, ¿sabes? Si no se conoce bien cómo hacerlo, pues puede desmotivar, ¿no?
Entonces ya ahora nos metemos un poco más en chicha, digamos, y aquí en este bloque pues vamos a comenzar a planificar ese modelo de diseño y de desarrollo de la comunidad energética. Vamos a ver cómo hacer el balance de energía y cómo seleccionar o plantear la selección de activos, ¿no?, de la comunidad energética. Vale, aquí pues lo primero que se muestra pues es que hay que tener una visión, pues como comentaba José Manuel en sesiones anteriores, que llamamos vista de pájaro, ¿vale? Y lo que hay que tener es una visión global, ¿no? Global de todo lo que tenemos y de todo lo que puede tener. Aunque no se vaya a implementar o se vaya a meter en una fase o quizá ni estemos pensando, ¿no? Pero bueno, es importante tener toda esa visión pues para que luego esa gestión pues sea ágil. Entonces, por un lado, en ese gráfico, pues lo que se muestra es todo lo que tiene que controlar y gestionar una comunidad energética, que como veis no es poco, ¿no?, a nivel tecnológico. Por un lado, pues por la parte de la derecha veis toda la parte de demanda. Lo primero y fundamental es hay que caracterizar la demanda, hay que ver la demanda y el tipo, la tipología de socios que hay en la comunidad, cuál es la demanda industrial, cuál es la demanda doméstica, de la demanda municipal, ¿no?, para los ayuntamientos. Y por la parte de la izquierda, pues hay una serie de activos de generación y de recursos, ¿no? Como pues, bueno, puede ser eólica, puede ser biomasa, puede ser fotovoltaica, puede ser el vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico va a llegar un momento más pronto que tarde, del que ya se está cociendo, ¿no?, a nivel normativo, en el que el vehículo eléctrico va a ser capaz de aportar energía a la red también, ¿vale? De esa batería, de poder jugar y de poder aportar, no solamente que sea un punto de consumo, sino también un punto de aporte de energía a la red, ¿vale? Y todo eso, evidentemente, pues con dos pilares fundamentales. Uno, el que está arriba, pues que la comunidad energética, aunque estemos buscando la independencia energética, pues tenemos que estar conectados a la red, y además es positivo que estemos conectados a la red para poder beneficiarnos de todos esos servicios y poder prestar servicios nosotros a la red, no solo la red a la comunidad, ¿vale? Y por otro lado, pues por la parte de abajo, el almacenamiento, en cualquiera de sus formas, el almacenamiento es fundamental, ¿vale? Entonces, una vez caracterizamos la demanda, una vez caracterizamos la generación, ya vamos a poder caracterizar un modelo de explotación y ya vamos a poder aterrizar algo más las cosas. A todo esto, además, no se muestra aquí en el gráfico, pero también se puede incluir eficiencia energética, es decir, temas de envolventes, que además ahora pues hay bastantes ayudas y que yo creo que ahora hay un nicho ahí bastante importante, ¿no?, de eficiencia energética, ¿vale? Y también pues se pueden meter pues toda la parte de medida de gestión de la demanda, ¿no? Es decir, abordar la implantación no solamente de almacenamiento, sino de equipos de medición, de regulación, de control en tiempo real. Hola. Sí. Mira, yo tengo un par de dudas sobre lo que acabas de comentar ahora. Sobre el tema del coche eléctrico, que se va a poder incluir, como pones aquí en el slide, que se va a poder incluir en todo el conjunto. Nosotros en nuestra comunidad energética nos gustaría realizar eso. Y entonces, claro, estamos analizando y ahora, claro, se han perdido, se han dejado de dar las subvenciones que eran importantes al coche eléctrico. ¿Sabemos si van a volver? ¿Cuándo? ¿Tenemos alguna información? Y luego tengo otra pregunta también sobre el tema de las subvenciones que acabas de decir. Sí, a ver, sobre las subvenciones, no sé si preguntas a nivel es decir, lo que hay subvenciones es para, y de lo que siga habiendo, vía Plan MOVES, por ejemplo, es para desarrollar infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico y para la adquisición, por ejemplo, por una comunidad energética de un vehículo eléctrico como vehículo compartido. No sé si preguntas a nivel individual, si para comprarte un coche eléctrico hay subvención o tal, eso lo desconozco. Vale, es que lo interesante serían las dos cosas, es decir, porque claro, el tema
hemos analizado, ¿no?, la opción que tú comentas, que sería la perfecta, es decir, que la comunidad energética comprase para el pueblo, ¿no?, comprase un coche para que la gente lo usase de forma compartida, como bien dices tú, y ese nos interesa bastante. Lo que pasa que luego la gestión igual puede ser un poquito compleja, ¿no? Es decir, ahí puede existir uso, abuso, tal, y no sé si... No, eso es encuadrarlo bien, Alberto, en el marco jurídico, pero evidentemente si desde la Unión Europea se están lanzando programas con fondos para comprar esos vehículos y hacer ese uso compartido, se puede hacer seguro. Además, yo creo que esta es una cosa muy interesante para pueblos pequeños. Donde vemos el problema, perdón, es en la gestión interna nuestra. Es decir, que habrá usuarios que lo puedan usar mucho y habrá usuarios que quizás lo usen bastante menos. Y entonces, pues ahí luego se puede ser un... Aunque hay que controlarlo muy bien y estructurarlo muy bien para que no genere problemas, ¿no? Es lo que estamos nosotros analizando a nuestro punto de vista. Claro, a ver, ahí por ejemplo, entiendo que es decir, eso lo paga el ayuntamiento o lo paga la comunidad energética Mira, nosotros nuestra idea a priori es hacer una comunidad energética con los vecinos que se quieran aunar, que en principio parece que son bastante los que a priori están por la labor, y segundo, al ayuntamiento ser un elemento más dentro de esa comunidad. Sí, a ver, ahí yo creo que hay varios enfoques, ¿no? Es decir, uno, el más sencillo sería, oye, es un pago por uso, pero yo creo que eso no es positivo, porque al final, si estáis pensando en esto es porque hay gente con necesidad, ¿no? De poder llegar a la capital de provincia o ir al médico o ciertas cosas. Es un pueblo muy pequeño y la gente, sobre todo para ir a trabajar, cosas estas, ir a comprar. Claro, entonces eso es interesante meterlo en esa parte que mencionaba antes, por ejemplo, de beneficios, ¿no? Es decir, la comunidad energética va a tener activos. Esos activos van a poder no solamente impactar en el ahorro de la factura, sino generar una serie de beneficios y esos beneficios, evidentemente yo no digo que no va a haber beneficios a corto plazo para comprar un coche, ¿no? Pero sí que para decir, oye, estos beneficios, pues, ¿en qué se va a impactar? Vamos a intentar pagar este servicio. Entonces, ahí sería, pues, ya echar números, ¿sabes? Claro, ahí lo que nosotros estamos evaluando, estamos en un proceso muy de brainstorming, es decir, ver todas las ideas y analizar las opciones. Es decir, podemos coger y la propia comunidad que compre un coche y lo preste, entre comillas, o lo deje usar a los socios. Y la otra opción es decir, oye, mira, comprar vosotros el coche, cada uno tiene vuestro coche. Nosotros lo que hacemos es, con la energía que genera la comunidad, ponemos un punto de recarga o 2 puntos de recarga en la Plaza del Pueblo y que cada uno, para hacer 7 comidas, más que el coche, tenga la energía gratuita para usar ese coche. Por eso te preguntaba, de ahí venía mi pregunta, si para la adquisición particular el tema Movies está, porque ahora, según tenemos entendido, se está paralizado porque no hay presupuestos del gobierno y demás. Entonces, ver un poco cómo, si vosotros tenéis alguna información adicional o pensando en el tema de que se va a renovar o se va a volver a acceder a esas subvenciones. Sí. ¿Y por qué tenemos este enfoque a priori? Porque, joder, si la comunidad energética compra el coche, lo tiene que gestionar y puede ser una fuente de conflicto. Entonces, igual mejor es fomentar que la gente, los usuarios, cada uno compre el suyo y lo use, aunque la comunidad energética le provea de energía gratuita, ¿no? Sí. A ver, sobre el tema de las ayudas MOVES, eso quizá José Manuel sepa más. Yo creo que en Castilla-La Mancha sí que hay una línea, un programa abierto de ayudas de MOVES. No sé si está paralizado o no. A nivel individual, o sea que ahí creo que lo hacen también, que no encaja a nivel individual. Es decir, a nivel individual creo que no encaja. A nivel individual lo desconozco, la verdad. Sé que hay ayudas, pues eso, para un vehículo comunitario, ¿no? Para un coche compartido. No te sabía decirlo, puedo. Perdona, Carlos, sí, en el MOVES 3 hay opción también de vehículo a título individual. Claro.
Sí, tanto para empresas como para entidades públicas, con distintas cuantías subvencionables y demás, pero sí se permite. Cargador y vehículo y demás. Y Y una pregunta, a nivel particular, o sea, que lo compre un miembro de la comunidad. a título persona física, ahí ya quizá me pilles. No, entiendo que no, A pero Castilla y León, y orientado a Castilla y León, porque nosotros estamos en Castilla y León, obviamente. sí, ese MOVES, bueno, es que el MOVES viene del IDAE, pero lo gestionan las comunidades autónomas. Ujú. Creo que se extendió el plazo de todo hasta finales de mayo, ¿no? Sí. O principios de junio. Creo que está el plazo vigente. Habría que mirarlo exactamente en Castilla y León y si quieres te lo miramos, sin problema. Pues si lo podéis mirar y nos pasáis la información ahí bueno, como queráis. Vamos, me lo mandéis por WhatsApp o por la plataforma, como queráis. Vale, perfecto. Pues te lo miramos esta semana, lo apunto por aquí. Y ya que estamos, para no parar otra vez y tal, también comentar que dentro de la comunidad energética nosotros tenemos el plan de la comunidad energética, vamos a decir, clásica, ¿no? Con las placas solares y demás. Luego tenemos el plan del coche eléctrico y también tenemos la idea que comentaba en su día, que en ese también encaja, por eso lo vuelvo a preguntar, el tema de biomasa, es decir, de coger y poner alguna cosita con biomasa. Pero bueno, ahí lo dejo y si cuando proceda, pues se verá, ¿sabes? Sin más. Sí. Vale, no, bueno, comento del tema de la biomasa, porque ya os digo, vamos a verlo, no vamos a ver cosas en profundidad, digamos. Del tema de la biomasa, a ver, a nivel técnico, se puede hacer una red de calor con biomasa? Pues se puede hacer. ¿Es sencillo? No es nada sencillo, ¿sabes? No es nada sencillo, sobre todo bueno, por distintos aspectos, ¿no? Es decir, por un lado, es quizá el menos importante, pero bueno, es relevante, ¿no? Evidentemente hay que hacer un estudio de cuál es la demanda térmica, ¿sabes?, de la comunidad y con eso hay que garantizar lo que es el recurso, ¿no? La biomasa, ¿vale? Hay que garantizarla. Entonces ahí hay veces que cuando se hacen los estudios, pues por volúmenes, pues no nos sale, es decir, no sale viable. Para que os hagáis a la idea, en un municipio, lo tengo por aquí, en un municipio de unos 500 habitantes, ellos, les digo unos números, ¿vale? Ellos, para este municipio de 500 habitantes, tenían una demanda térmica de unos 2 gigas y medio, 3 gigavatios hora, ¿vale? De demanda térmica. Y por la estacionalidad, para cubrir, evidentemente, y para garantizar esa demanda de energía térmica pues en invierno, que es cuando más tenían, pues requerían en esos días de pico máximo, requerían todos los días 3 toneladas de pelés, ¿vale? De biomasa. ¿Vale? Entonces, eso pues no tenía suficiente capacidad, ¿no? para garantizar ese suministro. Entonces, ese es un aspecto que habría que valorar. Si ese no es problema, pues habría que valorar también cómo es la infraestructura térmica, ¿no?, que tiene ahora mismo el municipio, porque si es una red de gas, pues habría que ver cómo, pues, porque seguramente se tuviera que desarrollar una nueva, digamos, red de tuberías. Y luego ahí, pues también está la complejidad también de la gestión administrativa. ¿Sabes? Si la financiación es algo más compleja. Pero vamos, que por hacer se puede hacer todo. Es decir, todo tiene encaje, pero sí que es verdad que estos temas de biomasa, pues además a la gente le interesa mucho, ¿sabes? Y al igual que el biogás, ¿no? Para zonas donde tienen pues una ganadería, digamos, intensiva, ¿sabes? Pues ese recurso está disponible. Lo idóneo sería poder aprovecharlo, pero cuando ya se estudia en detalle, pues generalmente sale la cosa más complicada. Pero evidentemente una instalación de biogás pues podría formar parte, evidentemente, de una comunidad energética.
nuestro objetivo no es tan pretencioso, perdón, como ese, sino nuestro objetivo es, porque tenemos un monte que tenemos que sacar, que cortamos leña, quemamos mucha, la Junta nos obliga a quemar muchas partes de lo que no nos vamos a casa, los troncos gordos, los finos los tenemos que quemar. Entonces, pues intentar aprovechar la leña que sobra, porque tenemos mucha leña de encina, fundamentalmente, y entonces pues aprovechar para hacer un pequeño equipamiento donde poder generar esos peles o virutas, o bueno, habría que analizar qué, para que luego los socios de la comunidad energética puedan llevárselo a su casa y usar sus estufas particulares, tanto de peles como de otro tipo, ¿no? Sino que nuestra idea es la generación y la distribución, no directamente el calor, no sé si me explico. Claro, sí, bueno, la generación y la distribución de la materia prima solamente. La biomasa. Ese es nuestro objetivo, pero no sé, ya lo veremos, no sabe cómo, cuando proceda, analizar esa oportunidad que tenemos por el bosque que tenemos. Pues muchas gracias. Vale, nada, a ti, Alberto. Muchas gracias por todo. Vale, bueno, nos habíamos quedado en esta visión, ¿no?, de caracterizar la demanda, ¿vale? Entonces, insistir, ¿no?, en este mensaje que yo creo que es muy importante. Para dimensionar correctamente una comunidad energética es fundamental conocer la curva de carga horaria, es decir, saber cómo varía el consumo eléctrico a lo largo del tiempo. Esta información es fundamental, ¿no?, para optimizar la generación, para dimensionar el almacenamiento y para optimizar también la gestión de la energía. ¿Qué es la curva horaria de carga y por qué es importante? Pues bueno, es importante porque al final es el perfil de consumo eléctrico a lo largo del tiempo y si bien pues cada uno, los hábitos siempre cambian y nunca es exacto, pero sí que esos históricos pues son valiosos pues para ver tendencias y cómo suele consumir pues la comunidad energética en su conjunto, ¿no? Y a nivel individual, evidentemente. ¿Vale? Además, nos va a permitir diferenciar pues entre lo que es un consumo base, mínimo constante, y lo que son picos de demanda, ¿no?, para poder intentar actuar en esos picos de demanda. Es importante que tengamos los datos de carga, los datos de consumo, de mínimo un año de datos históricos. Es decir, es fundamental analizar esos 12 meses, pero no solamente viendo las facturas de 12 meses, que no nos da información, sino viendo el consumo hora a hora durante un año, ¿no? ¿Vale? Sin estos datos, pues volver a incidir que el dimensionamiento de la generación y del almacenamiento, pues que va a ser ineficiente. Luego vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cuanto más preciso sea la información de la curva de carga, pues mucho mejor se va a hacer el diseño de la comunidad energética. ¿Por qué? Pues muy sencillo, vamos a poder dimensionar la generación mejor, vamos a evitar sobredimensionar la instalación, es decir, no consiste en usar la cubierta al 100%, si igual no es necesario, ¿no?, llenar toda la cubierta, por poner un ejemplo, ¿sabes? Y nos va a permitir, sobre todo, pues planificar el almacenamiento, ¿no? Si hay exceso de generación, en el 99,999% de las veces va a haber excedente de generación, ¿sabes? Pues aprovechar ese almacenamiento con las distintas opciones que hay de iones de litio, de baterías de redox o incluso el hidrógeno más a largo plazo, ¿no?, que permite definir pues cuándo cargar y descargar las baterías. Y sobre todo, al final lo que vamos a buscar también es que nuestra curva de demanda horaria, ¿vale?, que la tenemos ahí a la derecha arriba, pues este es un ejemplo de una curva de demanda horaria, pues ¿qué es lo que queremos? Pues queremos, evidentemente, consumir lo máximo posible en las horas en las que la energía también sea más barata. Es decir, no solamente queremos autoconsumir lo máximo posible, sino que al final, si tenemos un 5, un 10, un 30% de consumo de la red eléctrica, vamos a intentar, sin que nos impacte nuestra calidad de vida, ¿no?,
o nuestra actividad, vamos a intentar que esa demanda sea en las horas en las que la energía está más barata. Porque además, incluso diariamente, pues como veis en esta gráfica, y luego ahora vamos a ver otra aún más interesante, ¿sabes? Pues horariamente el precio de la energía también tiene mucha volatilidad, ¿vale? Por otro lado, una vez ya tenemos la demanda agregada de toda la comunidad, pues ya nos metemos en el siguiente paso, que es, vale, pues qué vamos a montar y cuáles van a ser nuestros recursos de generación, pues para cubrir esa demanda que hay. Este es el segundo paso, la caracterización de la generación, y no es únicamente generar, vuelvo a incidir, sino de evaluar cómo se comporta la generación hora a hora, día a día, mes a mes, para optimizar el aprovechamiento. ¿Vale? Entonces, aquí hay unos factores clave a la hora de caracterizar la generación y algunas consideraciones pues, que es bueno que tengamos de antes, sobre todo para no incurrir pues, en hacer proyectos de ingeniería que no vayan a ningún lado, que cuando luego se lance a distribución para que te den un punto de conexión, pues que te digan, pues va a ser que no hay capacidad, ¿vale? Eso ocurre también bastante. Entonces, para ello, pues bueno, es fundamental determinar dónde se va a conectar la instalación. Eso es una cosa que nos va a decir la compañía, la distribuidora, ¿vale? Pero que nosotros me refiero, no a nivel quizá vuestro de comunidad energética, pero sí nuestro, ¿no? De empresas especializadas, pues poder intuir un poco por dónde van a ir los tiros y por dónde va a ir la respuesta de la distribuidora. Es importante conocer un poco la capacidad de los centros de transformación. Evidentemente, esa capacidad nosotros no la sabemos. Quizá vosotros la podéis saber de vuestros municipios, pero probablemente pues tampoco la capacidad que hay disponible, porque eso no es información que te den, ¿no? Hasta que no haces ese proceso de solicitud de punto de conexión. Pero sí que hay algún tip que os puedo comentar y que seguramente en zonas en las que estéis trabajando tengáis algún tipo de transformador como el que viene en la imagen. Este es un centro de transformación de intemperie, que se llama, y estos centros de transformación pues generalmente no son de más de 50 kilovoltios amperios, ¿vale? De capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros, que si tenéis una cubierta muy grande conectada a un centro de transformación como este, ¿vale? Pues da igual que os entren 100 kilovatios o que os entren 80 kilovatios, que seguramente más de 30 kilovatios de capacidad nos den, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en Begonte pues nos pasó, ¿no? Por lo que os decía, es un entorno muy, muy rural, una superficie además muy dispersa y la mayoría o gran parte de los centros de transformación, salvo en las zonas industriales, pues son de este tipo. Entonces había una cubierta inmensa de un colegio y básicamente se ha usado un 20% de la capacidad de la superficie, ¿vale? Bueno, otra serie de consideraciones, pues bueno, la tipología de suelo, pues por todo lo que también hemos comentado, por todo lo que hemos comentado antes. Entonces, aquí lo importante es pues machear bien esa energía, ¿no? Casar bien, por un lado, la energía que va a demandar la comunidad energética y por otro lado, la energía que vamos a generar. Entonces, como se ve en ese gráfico de la derecha, pues al final hay un desfase, ¿no? Es decir, hay un desfase entre lo que genera, esto es una generación fotovoltaica, por ejemplo, entre lo que genera y lo que se consume, pues esa zona en blanco es el ahorro que se tiene, esto es autoconsumo puro y duro, ¿vale? Esto es la parte de energía que la comunidad pues toma de su propia instalación de generación, pero vemos también que hay bastante excedente y esto ocurre mucho y sobre todo ocurre mucho en fines de semana, dependiendo de la tipología de comunidad energética, pero en fines de semana ocurre especialmente, ¿no? Que se genera, y en verano, evidentemente, que se genera mucho más que la demanda que hay. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es o ese excedente o le vendemos a la red en esos precios, a los que estén ahora veremos tema precios, o lo más inteligente, sin lugar a duda, es tratar de almacenar esa energía para que se consuma pues, en esos periodos de fuera de hora de producción solar.
¿Y por qué? Pues porque esto es un ejemplo de los precios, ¿vale? Los precios del mercado, ¿no? Del mercado horario, que son públicos, los podéis ver en OMIE, y para lo que sería un día laborable, por ejemplo, y un día de fin de semana en buenas condiciones, ¿no? Es decir, evidentemente, pues ahora, por ejemplo, pues con la Dana y demás, pues evidentemente los precios están algo más altos en las horas de producción solar, ¿vale? Pero estos precios es muy interesante y sobre todo es muy interesante que veáis pues patrones, ¿no? Es decir, pues un patrón muy claro, pues ya hay tanta fotovoltaica implementada en España, ¿vale? Que ya se ha cambiado completamente el paradigma de lo que eran los precios de la energía. Es decir, no hace mucho, pues toda la gente quería cambiar el alumbrado, porque por la noche era cuando la energía era muchas veces más cara, y ahora ya, pues siempre en producción solar, los precios de energía son más bajos. Y incluso en fines de semana, y este gráfico de la derecha es muy interesante, ¿vale? Este es un día de un fin de semana, y esto si veis en el OMIE y buscáis los domingos, sábados, etcétera, vais a ver que suele ocurrir mucho, especialmente en verano, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso por el excedente está valorado en negativo. Es decir, vamos a llegar a un momento en el que por inyectar a la red energía incluso nos van a penalizar. ¿Vale? Aunque parezca mentira. Esto evidentemente no quiere decir que nos vayan a abonar en la factura, luego eso es otro cantar, ¿no? Pero sobre todo a nivel de inyección, ¿no? Es decir, a nivel de todo este excedente que veíamos antes, de que sí o sí hay que desplazarlo. Es decir, hay que desplazarlo porque la tendencia en precio es muy mala. Es decir, no vamos a optimizar ese excedente. Entonces ahí es donde cobra una importancia fundamental el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento es un recurso clave, ¿vale? Va a tener su impacto en la independencia energética, porque va a aumentar evidentemente el autoconsumo, y además nos va a abrir la puerta de esos otros servicios y oportunidades que he estado comentando durante toda la sesión, ¿vale? De hacer arbitraje. Es decir, hacer arbitraje es una cosa muy sencilla. Ya no voy a hablar de participar en mercados de flexibilidad, de balance, de cosas que seguramente pues quizás nos suenen un poco a chino, pero el arbitraje es muy sencillo de entender. Y yo tengo una batería, tengo una energía ahí en la batería y puedo hacer varias cosas. Puedo destinarla a que vaya al autoconsumo, puedo vender la red, o puedo vender solamente una parte. Y entonces aquí, en esta parte de precios, todos los días se van a identificar oportunidades muy interesantes de inyectar energía, de energía que podamos tener ociosa, ¿vale? De energía que sepamos que la comunidad no la va a autoconsumir, ¿vale? Entonces, esa energía, si la trasladas y la inyectas a la red pues, en precios de 0,20 que encontraréis todos los días, ¿vale? Pues evidentemente eso tiene un impacto muy importante, ¿no? Y esta parte de arbitraje generalmente no se monetiza cuando se plasman los modelos financieros, y yo creo que es uno de los principales motivos por el que luego en realidad las comunidades energéticas pues muchas veces se quedan simplemente en ideas felices, ¿no? ¿Sabes? Porque los números no salen, pero no salen porque no se tiene en cuenta toda esta casuística y toda esta capacidad que hay. Creo que me he saltado. Vale. Y bueno, otro aspecto importante, pues para poder hacer todo, para poder participar en todos estos servicios y para poder hacer toda esta gestión que estamos hablando de la energía, pues evidentemente no se puede hacer si no lo tenemos medido en tiempo real, ¿no? Es decir, para que funcione de manera eficiente es fundamental que tengamos medidores y actuadores en tiempo real. Sin ellos, la gestión energética es ciega, pues tan ciega como cuando nos llega la factura, pues que no sabemos, pues bueno, es un acto de fe, no es un acto de fe, ¿no? Es decir, los contadores miden bien, está digitalizado, pero a nivel de usuario no tenemos nada de información. Sabemos lo que hemos consumido un mes, pero no sabemos si
lo que hemos consumido cada día y la verdad pues que esto es un déficit importante, ¿no?, en el sector energético. Es decir, hoy en día podemos meternos en nuestro móvil y ver el uso que hemos hecho en tiempo real de nuestro móvil. Nos metemos en el sector telecomunicaciones y vemos los megas que hemos consumido en casa. Es decir, a nivel bancario también, ¿no? Tenemos acceso en tiempo real a todo. Pues parece mentira, ¿no?, que en el 2025 no tengamos acceso a cuánto estamos consumiendo en nuestra casa. Es cuando es una cosa muy sencilla de implementar. Y esto, muchos agentes o muchos desarrolladores, digamos, de comunidades energéticas, esta parte la obvian, ¿no? Y incluso pues, no entienden el por qué tiene importancia medir en tiempo real. Pues bueno, pues tiene, pues la importancia es que ya la hemos visto, es fundamental, ¿no? Primero por información, por conocer el consumo, por facilitar la detección de ineficiencias. Es decir, al final pues la forma de detectar ineficiencias es, oye, pues ves que hay un consumo en un suministro a una hora que no debería de haber. Pues, ¿qué esperas? ¿Esperas a que alguien lo vea o esperas a que la propia tecnología pues, te permita identificar eso, ¿no? También pues, va a mejorar la gestión de los excedentes, nos va a permitir hacer todo ese arbitraje y saber en tiempo real pues, cuál es el estado de nuestro almacenamiento, por ejemplo. ¿Vale? Y también pues, va a tener importancia pues, el rol de los actuadores, ¿vale?, en la gestión energética. Estos actuadores y estos dispositivos, para que os hagáis la idea, es una parte de inversión insignificativa. Es decir, bueno, este tipo de medidores y actuadores, pues, un orden de magnitud, pues más o menos en un año está amortizado. Quizá en entornos rurales, que hay un mayor problema de conectividad, pues se puede ir a 2 años, pero vamos, que es una inversión mínima con respecto a la inversión total del proyecto, de una comunidad energética, y que sin embargo que el valor que aporta pues es fundamental, ¿no? ¿Vale? Esto también, pues ¿cómo lo hacemos? Pues como se hace básicamente, evidentemente tenemos que medir el consumo de cada asociado. Eso implica pues que tenemos que ir a cada cuadro general de cada instalación, pues, si son vecinos, pues a cada casa del vecino, ¿sabes? A conectar en su cuadro pues un dispositivo que no se ve, que queda oculto con el protector del cuadro, que no es visible. Y en suministros industriales o en suministros trifásicos, pues es un aparato que, pues como si fuese un diferencial. Es decir, va con el carril DIN también y evidentemente pues va conectado por internet. ¿Vale? Vale, y ya por último, en este bloque ya iríamos a la caracterización del modelo de explotación, ¿vale? Aquí, pues, si hiciésemos únicamente un autoconsumo colectivo, pues la independencia energética que lograríamos estaría en torno al 25-35%. Si ya le metemos un sistema de almacenamiento, ya nos vamos a ir a un ahorro o a una independencia energética del 50-70%. Y si ya además le incluimos esa parte de medidores y de gestión inteligente de la energía, pues todo lo que hemos hablado de digitalización y demás, nos meteríamos y llegaríamos a una soberanía energética del 85, incluso del 100% en un entorno ideal, ¿no? Pero para que veáis, y como decía antes, que esa parte de medidores y gestión inteligente es lo más barato. Es mucho más barato que las instalaciones que hagáis de autoconsumo, mucho más barato que el sistema de almacenamiento, y el impacto que tiene en el ahorro es muy importante, ¿no? Porque va a permitirnos pues, hacer ese ajuste dinámico real de los coeficientes de reparto, si estamos en la misma comercializadora, como preguntaba antes la compañera. El uso de datos en tiempo real para optimizar esa estrategia y la venta de excedentes en el mejor momento, ¿no? Optimizar ese arbitraje. ¿Vale? Entonces, aquí sí que os indicaría, y como tip también, que si vais a empezar por una instalación fotovoltaica, eso sí, que casi como obligatorio, os diría, que el inversor que sea híbrido, ¿vale? Es decir, el inversor es el equipo, digamos, que transforma
pues la energía de los paneles fotovoltaicos en energía eléctrica, ¿vale? Y hay dos tipos, o un inversor de red normal o un inversor híbrido. ¿Por qué os recomiendo el inversor híbrido? Porque la diferencia en precio es mínima. Estamos hablando de, igual son, pues dependiendo de la potencia del equipo, pero igual son pues de 500 a 1.000 y pico euros de diferencia. Y tener ese inversor híbrido significa que ya estáis pensando en que quizá el día de mañana le vais a meter una batería, ¿no? Y entonces ya el dimensionamiento de la instalación pues se hace desde otra perspectiva y se evitan problemas. ¿Problemas de qué? De que si no se pone un inversor híbrido, pues entonces habría que cambiar el inversor que habéis puesto para comprar uno nuevo. O sea, ya pagaríais 2 veces. Y aparte es muy probable que toda la configuración eléctrica de cableado pues no sea compatible. Y entonces tendríais que volver o habría que volver a cambiar todo el cableado. Total, que eso es un jaleo y no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, este consejo sí que creo que es muy importante. Si montáis una instalación fotovoltaica, poned un inversor híbrido que de ese modo pues ya vais a estar seguros de que podéis el día de mañana meter un almacenamiento. Y también importante pues que sepáis cómo es el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento para una instalación de 100 kilovatios, pues generalmente el almacenamiento es un armario, ¿no? Como un armario de comunicación que tiene unas dimensiones y un peso importante. Estamos hablando de que igual es un armario de 2 metros de alto por 2 metros de largo, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo eso a la hora de diseñarlo es importante esa vista de pájaro, ¿no? Que veáis, porque luego nosotros no lo hemos encontrado. Luego es que es imposible meter almacenamiento muchas veces a una instalación que ya está hecha, porque no hay forma de meter las baterías, porque no hay espacio, porque el inversor, vuelvo a decir, no es híbrido y hay que cambiar prácticamente toda la instalación salvo los paneles. Entonces, bueno, mi consejo, insisto, no montéis ninguna instalación fotovoltaica sin un inversor híbrido. ¿Vale? Y esta parte, esto es un estudio hecho de un caso real, ¿vale? Con una curva de demanda agregada, para que veáis la importancia de tener esa curva de demanda agregada, la importancia que tiene en luego definir bien, pues cómo hacer la solución, ¿no? Entonces, aquí os lo he planteado con un precio fotovoltaica y un precio de almacenamiento que más o menos son razonables, de 1 euro el vatio pico y de 500 euros el kilovatio hora, no kilovatio pico de almacenamiento. Este precio de fotovoltaica es, ¿vale? Con una fotovoltaica con excedentes y con venta a red, ¿vale? Porque eso lo que implica es que también hay que hacer una actuación. Bueno, siempre que sea con excedentes, hay que hacer una actuación que es poner un módulo de medida con un contador nuevo de generación, ¿vale? En el límite de la propiedad. Entonces, bueno, no es solamente poner, por ejemplo, placa, inversor y ya está, ¿sabes? Sino que hay que hacer también algo de obra civil y bueno, pero es un poco un entorno, ¿no? En el que es razonable. Entonces, aquí vemos una comunidad energética, la primera, la simulación, ¿no? Que con 100 kilovatios de fotovoltaica no mete almacenamiento, entonces pues tiene una inversión de 100.000 euros y para 25 particulares, para 25 vecinos, ¿vale? Esto es solamente vecinos. La independencia energética que lograban era del 33%. Lo que tenían era una brutalidad de excedentes que los venden al precio que está en el mercado, que ya habéis visto que es bajo, o lo compensan, porque aunque sea un mecanismo de compensación simplificada, no te compensan kilovatio hora por kilovatio hora. No es ese tipo de compensación, es una compensación económica. Es decir, el kilovatio hora al precio que al final básicamente es igual que el modelo de venta red. Por eso mi recomendación es, en la medida de lo posible, iros al modelo con venta red. ¿Vale? Y bueno, y aquí lo interesante es los dos siguientes casos, ¿no? Es decir, cómo con una misma inversión de 150.000 euros podríamos hacer dos cosas. Podemos montar 100 kilovatios de fotovoltaica y le metemos 100 kilovatios hora de batería
O podemos montar 75 kilovatios hora de fotovoltaica más 150 kilovatios hora de batería. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Pues depende a quién preguntéis, seguramente. Seguramente si preguntáis al instalador, que quizás sea la parte más interesada, pues diga, es mejor la opción 2, porque monto 100 kilovatios y trabajo más, ¿no? Digamos, y mi remuneración es mayor. Pero bueno, a nivel de comunidad, ¿cuál es el impacto? Pues fijaros, para la misma inversión y para los mismos socios, montando menos fotovoltaica y más almacenamiento, en primer lugar ya tengo más independencia energética, porque ya mi energía casa mejor con mi demanda. Y en vez de tener el 71, tengo el 80%, ¿vale? Y lo que es muy interesante, puedo tener ese mismo 71% que tenía, pero en vez de con 25 particulares, con 33. Es decir, si esta inversión, en vez de dividirla entre 25 socios, por hacer las partes iguales, digamos, lo dividimos entre 33, pues evidentemente vemos, y esto es fundamental, y esta es la clave de todo, que la inversión que se hace hay que optimizarla, ¿no? Os he estado dando un poco el coñazo con toda la clase, con toda la sesión, con los servicios, pero porque esto es un poco la conclusión fundamental, ¿vale? Es decir, esto es muy importante. Y bueno, y ya pues por terminar, ya no me quiero demorar mucho más, no quiero dejar espacio para las preguntas, ¿vale? Simplemente ver, pues bueno, incidir en el tema de la digitalización y de la plataforma, ¿vale? Que aquí lo importante es el dato es el activo más valioso que hay en una comunidad energética, ¿vale? Porque ese dato os va a dar mucha información y ese dato, trabajándolo, pues se puede trasladar a toda esa plataforma de gestión y a todos esos servicios, ¿no? que integran, ¿vale? Un servicio fundamental es disponer de una VPP, de una central dinámica de energía, que al final lo que hace es, mediante comunicación y mediante tener la información de todos los activos de la comunidad energética, pues aplican distintas tecnologías, pues que ahora están muy en vogue, ¿no? Digamos, de machine learning, inteligencia artificial, etcétera, pues para hacer la optimización. A nivel de arbitraje energético, pues bueno, estos son pantallazos en este caso, de nuestra solución, ¿vale? Que tenemos. Entonces, aquí este gráfico también va a detener un poco porque es bastante interesante, ¿no? Es decir, aquí lo que se ve arriba es un poco, perdonad que se me ha ido, todas las variables, ¿vale? Eléctricas de la comunidad, cuál es el porcentaje de carga de la batería, cuál es el consumo que tiene toda mi comunidad, cuál es mi generación fotovoltaica, que se ve en amarillo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se ve que en esa parte de generación fotovoltaica, pues toda la energía, esa que se figura en rojo, pues evidentemente es autoconsumida y vemos cómo cuando termina la generación fotovoltaica, pues la batería, su porcentaje de carga, que está en morado, pues empieza a disminuir para ir cubriendo el consumo que tiene, ¿no? Para que no haya básicamente consumo de red. Y todo esto, pues evidentemente casándolo con los precios horarios. Entonces, todo esto tiene que ser evidentemente muy dinámico y bien coordinado, ¿no? Para que esa estrategia de arbitraje sea una estrategia total. Y esto sí que es importante que se integre todo en una sola solución, tanto a nivel de MS, que es el Energy Management System, como a nivel de BMS, ¿no? De poder gestionar la batería. Y aquí sí que hay diferencias también en cuanto al funcionamiento, ¿no? Y en cuanto a los modelos. ¿Por qué? Porque generalmente las baterías están preparadas para que con un batímetro o bien solamente tengan dos estrategias, ¿vale? Tienen que elegir entre blanco y negro. Tienen que elegir si esa batería solamente va a funcionar en base a señales de precio del mercado o si la batería va a funcionar solamente para cubrir la demanda que haya. Entonces, no hay un término medio mediante la VPP, ¿vale? Que hemos visto antes, y mediante este arbitraje energético, lo que hay es una nueva modalidad, ¿no? Y que esto sí que muy poquitas empresas, la verdad, es que lo tienen, que es no que solamente sea blanco, no que solamente sea negro, sino que déjame hacer un balance, ¿no? Déjame compensar parte de autoconsumo, déjame compensar
precio, o déjame que un día sea una cosa y otro día otra, ¿sabes? Y que solo decida la comunidad. Entonces, eso es súper interesante. ¿Vale? Y ya, evidentemente, pues bueno, ya que queremos una plataforma de gestión, pues aunque no esté con la parte técnica, pues que también de paso pues sirva para hacer toda la parte de gestión administrativa y de gobernanza, ¿no? Es decir, pues de hacer la atención al ciudadano, de fomentar la participación, de que podáis hacer notificaciones pues para juntas directivas, para eventos, etcétera. Vale, y ya solamente quería mencionar pues sobre el sistema CAE, que yo creo que ya José os ha soltado alguna píldora. Es un sistema en el que, a través del cual, si pues cualquier persona o entidad local o persona física, jurídica, etcétera, que haya cometido alguna actuación de eficiencia energética, pues el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado unas fichas, ¿vale? Que dependiendo de la actuación, pero generalmente son sencillas, pues permite a ese propietario del ahorro, a esa persona que ha hecho la inversión en eficiencia energética, pues obtener un ingreso. Y eso es muy interesante porque realmente no tenéis que hacer nada, no se llega a hacer nada y es un ingreso adicional y no previsto. Para que os hagáis a la idea, nosotros con un CAE que tramitamos, porque nosotros somos sujetos obligados, en una residencia se hizo un cambio de caldera, ¿vale? De caldera de gasoil a una bomba de calor, de aerotermia, de 70 kilovatios. Pues ese proyecto le ha generado 10.000 euros de ingreso, ¿vale? Al propietario, a la residencia. Entonces, pues bueno, no es poco, ¿sabes? Para una aerotermia de 70 kilovatios. Y ya, bueno, sé que hay aquí muchos ayuntamientos, pues ya a nivel de alumbrado público, pues también, evidentemente, si se han hecho cambios de alumbrado, pues que sepáis que ahí, si se han hecho no antes de 3 años y con ciertos requisitos, que sepáis que ahí tenéis una opción de ingreso ya esto independientemente de la comunidad energética, ¿vale? Y bueno, pues por último, simplemente un decálogo de errores comunes, ¿sabes? Que nos hemos encontrado. Pues el error número 1 no va de mayor a menor importancia, ¿eh? Pero bueno, el primer error, pues no poner al pueblo o no poner a gente, a la entidad local, ¿no? A la gente local en el centro de las decisiones. Si la comunidad energética no responde a necesidades locales, pues no va a ser sostenible ni va a cumplir con los objetivos, ¿vale? Segundo error, pensar que solo hace falta instalar paneles solares. Ya hemos visto que hay un mix tecnológico importante y que incluso la digitalización es más importante que lo que es el panel y el activo en sí. El tercero, no valorar todas las oportunidades del mercado energético. Hemos visto que una comunidad energética no solo produce electricidad, sino que puede participar en mercados, ¿vale? El cuarto, no fomentar la economía local. Esto no va tanto vinculado con la parte técnica, pero bueno, pero una comunidad energética, pues ya sabéis que puede generar empleo local, pues bien para instaladores cualificados, bien puede fomentar pues el empleo también a nivel local, pues gente joven pues que se puede formar para mantenimientos de la red de comunicación, para otro tipo de servicios, ¿no? Incluso, pues, como comentaba Álvaro antes, pues llegaros al caso de que oye, pues ¿por qué no un conductor, ¿sabes? ¿Por qué no una persona que lleve ese coche compartido, ¿no? Y demás. Vale, otro error, el quinto, no conocer el marco regulatorio. Entonces, las comunidades energéticas están reguladas y el sector eléctrico ya hemos visto que está muy, muy legislado. Entonces, muchas iniciativas fallan por desconocimiento legal o incluso por los tiempos, ¿no? Lo que he mencionado antes. Pues ve que pasa el tiempo y que hay problemas con la distribuidora o que no hay forma de acceder a ellos, etcétera, etcétera, pues al final se acaba quedando por el camino esa comunidad. Error 6, y este es, voy a insistir, fundamental, no caracterizar la demanda. Esto es súper importante. No deberéis empezar a trabajar en nada antes de saber realmente cuál es la demanda que tiene vuestro municipio o vuestro proyecto, ¿no? Que tenéis en mente. Error 7, no implementar medidores y actuadores, como ya hemos visto, para tener esos datos en tiempo real.
El error 8, no digitalizar y no garantizar el acceso a los datos por parte de la comunidad. Es decir, al final, eso lo pasamos un poco rápido, pero el dato es importante que esté al servicio vuestro. ¿Sabes? Que aunque lo gestione un tercero, pero que os dé a vosotros información, no que se la dé solamente a un tercero. ¿Vale? Para que realmente pues, haya esa transparencia y esa gestión comunitaria. El error 9, y esto cada vez se va haciendo menos, por suerte, ignorar el almacenamiento, ¿vale? Y toda esa posibilidad de flexibilidad de la demanda. Y el error 10, y yo creo que en esto, pues ya todos esta asignatura la tenéis superada, ¿no? Que es no hacer nada, ¿no? Ya simplemente, pues el hecho de que forméis parte de este programa, pues entiendo que tenéis un interés real y que ya vais avanzando, ¿no? Y que no es poco encontrar tiempo, pues para ir aterrizando esto que es bastante novedoso y, como decía antes, ¿no? Que encajan bastantes modelos de negocio o bastantes tipos de instalaciones bajo un mismo concepto de comunidad energética. Y por mi parte, pues nada más. ¿Sabes? Siento haber ido al final un poco más rápido,